Llegamos a viernes 17 de abril de 2026. Qué gusto saludarlos una vez más. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Somos Noticiero Guatevisión, emisión en directo y Prensa Libre Radio. Vamos a los temas del momento. Sube la tensión en la calificación de candidatos a fiscal general. Aún hay dudas sobre si los comisionados integrarán la lista final esta misma tarde. Les contaremos lo que sabemos hasta ahora. 3 personas murieron en carretera, esta vez entre Tecpan y Quiché, cuando un microbús se precipitó al vacío. Otras 9 personas fueron llevadas a un hospital en estado crítico. Les contaremos lo que se sabe hasta ahora. Y buenas noticias, Irán accede a la tregua y se abre por completo el estrecho de Hormuz. Los mercados internacionales se disparan y el precio del barril comienza a bajar a los niveles que estuvo previo a la guerra. Hay más de esas noticias. Y en medio de la gira internacional, Ricardo Arjona anuncia que ya prepara su próximo álbum y las redes sociales estallan en comentarios ante la expectativa que está generando. Tenemos estas y otras noticias a partir de este momento en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Gracias por estar allí. En nombre de todo el equipo, les saluda Elsa Mariana García. Y es un placer terminar la semana con ustedes. Gracias por elegirnos para informarse. Vamos a los temas que destacamos de esta hora y hay muchas alertas. Les adelantamos. Como les decíamos en nuestros titulares, un microbús con varias personas a bordo cayó a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad. 3 personas perdieron la vida en el lugar de esa tragedia. El accidente se registró esta misma madrugada en el kilómetro 125 entre Tecpan y Chimaltenango y justamente conectando con Santo Tomás Chiché, Quiché. Equipos de bomberos municipales, departamentales de Tecpan, también de Chiché, San Pedro, Jocopilas y hasta Chichicastenango unieron fuerzas por al menos 5 horas para rescatar a los sobrevivientes del accidente. Al menos 9 personas resultaron con heridas que ponían en peligro su vida y fueron llevadas a una sala de emergencia en Quiché. Por ahora se sabe que los pasajeros eran todos integrantes de una misma familia que provenía de Esquipulas, Chiquimula. Las autoridades locales intentan determinar qué provocó este fatal desenlace. Y 2 accidentes de tránsito que se registraron en las últimas horas en el país ya están siendo investigados por la Dirección General de Transporte. El más reciente del que hablábamos, este es el que les acabábamos de mostrar en el kilómetro 125 entre Tecpan y Santo Tomás Quiché, Chiché para empezar y luego Quiché. Allí mismo, como les habíamos platicado, involucró un microbús que no estaría registrado como transporte extraurbano ni tampoco transporte de turismo. El vehículo tenía seguro vigente, eso sí. El segundo caso se registró en el Polo Chic Alta Verapaz, en donde impactaron un camión contra un bus tipo coaster. Las autoridades buscan establecer la naturaleza de los vehículos involucrados que operan como que fueran un transporte autorizado, pero en realidad no lo son. Un video capta el momento preciso en que un camión estuvo a punto de impactar a 2 personas que viajaban en una motocicleta. Todo ocurrió en Palín, Escuintla. Las imágenes muestran cómo el pesado vehículo pasa a escasa distancia de los otros viajeros, generando una situación de alto riesgo. Por segundos se evitó ese accidente. El video se ha viralizado en las redes sociales y los comentarios también se multiplican. Un anciano fue arrollado por una motocicleta en el barrio El Calvario en Quetzaltenango y todo quedó grabado en video. Las imágenes revelan el momento preciso en el que el adulto mayor intenta atravesar una calle, pero nota que la motocicleta se acerca a gran velocidad. Él intenta apresurar la marcha sin suerte. El hombre de la tercera edad es impactado por el motorista y su acompañante. Por fortuna, el abuelo fue atendido muy cerca del lugar y ahora se recupera en un hospital.
Mucha precaución en las calles y carreteras. Un motorista resultó herido al chocar contra un pick-up en La Esperanza, Quetzaltenango. El impacto ocurrió cuando el vehículo intentaba incorporarse a la ruta principal en el momento en el que el motociclista viajaba por el redondel. Inevitablemente y sin lograr verse a tiempo, allí los dos conductores impactaron. El motorista resultó herido y fue atendido en la escena. Una investigación podría determinar quién tiene en realidad la responsabilidad de esa nueva emergencia. Un hombre atacó con cuchillo a su propio padre para ingresar a una pandilla. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Los detalles explican que el sujeto atacó a su padre, quien aparentemente intentaba alejarlo de un grupo de pandilleros en Santa Catarina. Fuentes oficiales explican que el ataque fue parte de un rito de iniciación para unirse al barrio 18, pero fue detenido a tiempo por agentes policiales. Todo ocurrió en la aldea El Carmen, en donde los oficiales detuvieron a este hombre, que ya fue identificado como Derien, de 30 años. Es el principal sospechoso de agredir con arma blanca a su padre. El detenido fue llevado a la torre de tribunales cuando aún tenía en su poder el arma del atentado. Por ahora se desconoce la condición médica del padre del agresor. Una persona perdió la vida y otra sobrevivió con graves heridas en un accidente de motocicleta en el kilómetro, mejor dicho, en el Boulevard Los Próceres, en la 20 calle, aquí en la capital guatemalteca, en la zona 10, para ser más precisos. Los bomberos municipales localizaron a dos hombres con múltiples lesiones tras caer del vehículo. El viajero de aproximadamente 22 años, el primero de ellos, falleció por el impacto. El segundo hombre, de unos 20 años, fue llevado en estado delicado al Hospital Roosevelt. Agentes de la policía y también agentes de tránsito resguardaron la escena hasta el arribo de los fiscales del Ministerio Público. Y un hombre fue detenido tras un intento de robo en una cafetería en San Francisco el Alto, Totonicapán, pero tuvo muy mala suerte. Le pescaron casi en el acto. El sujeto habría amenazado al dueño del negocio para llevarse todo cuanto podía, pero agentes policiales lograron intervenir a tiempo y allí detuvieron al atracador. Sin embargo, cuando se preparaban para llevarlo a la cárcel y ya lo tenían a bordo de la patrulla, la víctima del asalto se le fue encima para darle un escarmiento a puño limpio. Tras un forcejeo, los oficiales lograron sacar a ese hombre del lugar y ahora deberá responder ante las autoridades. Y aquí incendio para nuestro país realmente es preocupante, y es que son más de 1000 de estos los que se han registrado en este año en Guatemala. 700 han sido forestales según fuentes oficiales. En la temporada de incendios 2026 se registran 1012 incendios controlados y liquidados por distintas instituciones que conforman el sistema Conred, de los cuales 708 han sido forestales. Actualmente permanecen activos 12 incendios y Guatemala continúa siendo el departamento con mayor afectación, registrando 179 incendios. Ante un incendio es importante que mantenga la calma y reporte inmediatamente con los cuerpos de socorro o las autoridades de su localidad. Mucha precaución al encender fogatas en zonas boscosas, como acaban de ver, es tremendo el problema al que nos enfrentamos. Y en otros asuntos, nueva requisa en el centro carcelario de Pavón, en Fraijanes, luego de que ayer las autoridades localizaron al menos 10 armas de fuego, 48 teléfonos celulares dentro de ese penal. Esto lo informaron de acuerdo a información en desarrollo en aquel momento. Juan Pablo Garrido da seguimiento al tema y nos pone al tanto. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Gracias, Elsa Mariana. Buenas tardes. Información que podemos trasladar en estos momentos, este mediodía de viernes, y es en relación a los resultados que reporta Policía Nacional Civil tras la requisa que se ha realizado en el centro carcelario de Pavón, en el municipio de Fraijanes. Y es importante mencionar una requisa donde guardan prisión los pandilleros del barrio 18. Pero para conocer información oficial me acompaña el vocero de esta dependencia del Ministerio de Gobernación. Vocero, ¿se tienen resultados ya de esta requisa realizada en este sector de este centro carcelario? Sí, precisamente tenemos el reporte de la finalización de una importante requisa que se llevó a cabo con el apoyo de la Policía Nacional Civil. Unidades de investigación de nuestra Policía Nacional Civil apoyaron esta requisa al sistema penitenciario, al Ejército
Ejército de Guatemala para buscar ilícitos, buscar indicios que puedan fortalecer procesos de investigación, principalmente también los ilícitos pueden ser armas de fuego, drogas, teléfonos celulares, y en este contexto informamos que la requisa se desarrolla en el sector 7A y 7B del preventivo de Pavón en Fraijanes. Busca indicios que puedan fortalecer procesos de investigación y lo que tú mencionaste de que son lugares que están recluidos integrantes de la pandilla terrorista del barrio 18. En este contexto podemos ya formalizar que a esta hora nos informan sobre la localización de 5.500 quetzales en efectivo, así como la cantidad de 5 teléfonos celulares y 10 chips para los mismos. Importante detallar, y aunado a esto, recordemos que de ayer también inició una requisa en este mismo centro carcelario, solo que en el sector de las galeras, donde se localizaron 10 armas de fuego y también 48 teléfonos celulares. Esa diligencia se prolongó hasta horas de la madrugada de este día y la Policía Nacional Civil fue llamada porque la requisa que se realizó desde el día de ayer estaba a cargo del sistema penitenciario y el Ejército de Guatemala, quienes localizaron los ilícitos y ya después coordinaron con Policía Nacional Civil para que nosotros los pusiéramos a disposición del organismo jurisdiccional competente los ilícitos incautados. Ya con esta cuenta podemos mencionar de que desde el día de ayer, en la requisa que se realizó ayer y que finalizó en la madrugada, y la requisa que acaba de finalizar, son más de 50 teléfonos celulares que han sido decomisados, sacados de estos centros carcelarios. Recordemos que hay llamadas extorsivas, que hay llamadas de órdenes de sicariato de estas estructuras criminales. Para nosotros es importante que estas diligencias se sigan realizando y vamos a continuar realizando las diligencias. Siempre hacemos el llamado a apoyar, a contribuir, a alertar para poder tener una comunidad más segura, un país más seguro, llamar al 110 y al 1561. Gracias, portavoz de la Policía Nacional Civil, César Mateo, por la información oficial que comparte con nosotros, que es importante resaltar: más de 5.000 quetzales en efectivo y 10 teléfonos celulares localizados en esta requisa asignada al lugar donde permanecen integrantes del barrio 18. Es la información que podemos actualizar. En cámara, Javier González, retorno con usted, Elsa Mariana. Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes para ti. ¿Y qué nos depara el clima durante el fin de semana? Es algo que tratamos de contestar a continuación porque tenemos información relacionada. Se habla de un ambiente cálido y también de lluvias eléctricas que marcarían la jornada de clima para este fin de semana en nuestro país. Mucha atención para que puedan decidir cuál será su agenda. Para sábado y domingo se espera poca nubosidad durante el día con incremento de nublados durante la tarde y la noche, cuando podrían presentarse lluvias en el sur y el centro de nuestro territorio. Para la capital del país, las temperaturas, atentos, podrían oscilar entre los 27 y 29 grados, mientras que en el Pacífico y el Oriente podrían alcanzar entre 38 y 39 grados. Mucha precaución. Las condiciones también podrían generar algunas tormentas con viento fuerte, descargas eléctricas, lo que representa apagones de luz e incluso granizo en zonas altas. Las autoridades recomiendan evitar exponerse de forma prolongada al sol y tomar precauciones como, por ejemplo, estar bien hidratados y tener un abrigo a la mano en caso de lluvias. Y ahora, dependiendo de dónde nos sintonicen, tomen nota, vamos con el clima por departamentos. Gracias por seguir con nosotros. La sala de vistas del organismo judicial es el escenario de la última jornada de revisión de expedientes de los aspirantes a fiscal general del Ministerio Público. Según el cronograma, se debe integrar la nómina de 6 aspirantes que luego deberá ser entregada al presidente de la República. Elmer Vargas es el periodista enviado a esta cobertura y nos pone al tanto de lo que ha ocurrido. Elmer, buenas tardes, adelante.
Elsa Mariana, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas, de acuerdo al cronograma, hoy es el día en el cual se ha propuesto y se ha planteado la Comisión de Postulación poder integrar esa nómina de 6 aspirantes que deberá ser entregada al Presidente de la República, y a lo largo de esta jornada, en el transcurso de la mañana, se ha continuado con la revisión de los expedientes de los aspirantes que aún quedaban pendientes de evaluar. Específicamente hablamos de que quedaban 10 y actualmente ustedes pueden escuchar que empiezan a discutir los comisionados en relación al expediente del actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Es importante señalar que preliminarmente él ha obtenido una calificación de 41.86 puntos, siendo méritos académicos 24 puntos, méritos profesionales 17.86 puntos, en méritos de proyección humana 0 puntos, es lo que le da el total de 41.86 puntos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que, como les comentaba, esta es una nota preliminar debido a que, de acuerdo a la información de la comisión, no se ha podido acreditar, en este caso, el tiempo de experiencia en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, y esto hace en referencia, vamos a tratar de mostrarles en pantalla el documento en el cual hace específicamente la inscripción del profesional para poder, de esta cuenta, acreditar el tiempo del ejercicio de la profesión. Se ha indicado que la inscripción tiene fecha 2026. Quiere decir que no tiene, de acuerdo a los registros, el tiempo adecuado para poder contar el tiempo que el presidente. Vamos a escuchar qué es lo que va a resolver actualmente la comisión. La certificación o la constancia sería de los 2 postulantes que se han mencionado para poder corroborar los documentos que acrediten el sello y la firma que aparecen inscritos, la fecha en que aparecen inscritos y verificando el libro electrónico correspondiente con los documentos de respaldo que correspondan. Decano Ruano. No sé si por la urgencia que tenemos en los plazos es posible fijarle horas a quien la va a extender. Yo les cuento porque tuvimos un caso similar hace tal vez 4 años, 8 años con el Tribunal Supremo Electoral, inclusive se le fijaron 2 horas y en 2 horas nos trajo a la vista el informe y los documentos que requerimos. Bueno, entonces para que no perdamos el tiempo voy a proponerlo de esta forma, que sea 1 hora y en esa hora nosotros suspendemos para almorzar, entonces así estamos avanzando en todo y no perdemos el tiempo. Entonces someto a consideración que el documento en los términos que ya lo manifesté, para no ser reiterativos, nos lo pueda dar la Secretaría en 1 hora a partir de este momento, para verificar los extremos de los 2 expedientes ya relacionados con la señal acostumbrada, por favor. Inicio conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 votos. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Entonces voy a pedir que recojan los expedientes originales y que los vuelvan a dejar en las cajas correspondientes embalados por seguridad, y vamos a suspender por 1 hora para tomar los alimentos y solicitar la certificación antes indicada. Muchas gracias. Bien, ya han escuchado lo que ha resuelto la Comisión de Postulación en torno a que se da un receso, esto para que se puedan pedir las certificaciones correspondientes a la Corte Suprema de Justicia, esto por los expedientes del actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, así también como el postulante Abdi Ariel Guerra, esto en relación a la acreditación del tiempo de inscripción ante la Corte Suprema de Justicia. De esta cuenta entonces se esperará la certificación que sea presentada y de esta cuenta poder reevaluar la calificación tanto del postulante Abdi Ariel Guerra como del actual ministro de Gobernación. Entonces, esto es el panorama. Es importante señalar que, incluyendo al ministro de Gobernación, aún quedan 4 expedientes por ser evaluados. Esto al indicarles de que la nota obtenida por el actual ministro aún queda en suspenso. Esta aún no ha sido definida, que es un dato preliminar que se ha obtenido dentro de la evaluación del expediente hasta que se pueda obtener la certificación de la Corte Suprema de Justicia, y se ha dado un plazo para poder conocer dicho documento. Así que, por igualdad, han indicado que también solicitarán el mismo documento para el postulante Abdi Ariel Guerra, quien él
ya ha sido evaluado. Este es el panorama que tenemos para ustedes y compartirles de lo que ocurre acá en la Comisión de Postulación. Esto en la continuación de la revisión de los expedientes y que permitirá posteriormente tener a los profesionales que se convertirán en elegibles para poder optar y poder integrar esta nómina de 6 aspirantes que será entregada al presidente de la República. Este es el panorama. Yo regreso con ustedes a los estudios con imágenes de María René Barrientos, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer. Les recordamos, la jornada podría prolongarse incluso hasta el fin de semana o incluso el lunes, así que en esta noche, a las 9 de la noche, pueden enterarse de qué pasó en nuestra emisión estelar. Mientras tanto, el Consejo Superior Universitario aprobó la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el periodo 2026-2030. La decisión fue tomada con 22 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, con la participación de 33 consejeros. La votación se realizó en sesión del órgano universitario encargado de tomar este tipo de resoluciones. Según lo establecido hasta ahora, la toma de posesión está prevista para el próximo 1 de julio. El proceso se desarrolla en medio de distintas reacciones dentro de la comunidad universitaria que aún tienen mucho que decir al respecto. Y el Congreso de la República aprobó reformas al Código Penal que sanciona como violación las relaciones sexuales entre un adulto y un menor de edad. Esto eliminando así el vacío legal que existía desde hace varios años. El Congreso de la República aprobó el decreto 10-2026 que reforma el Código Penal en materia de delitos sexuales contra personas menores de edad. La normativa establece que toda relación sexual entre un adulto y un menor será considerada violación sin tomar en cuenta el consentimiento. Con esto, se elimina la posibilidad de interpretaciones que antes permitía este tipo de relaciones sin una sanción específica. Lo que hemos hecho ayer es elevar la edad mínima de consentimiento sexual de 14 hasta los 18 años, para que quede categóricamente prohibido por el Estado tener relaciones sexuales con niños y niñas, con menores de edad en general. Los artículos que hemos modificado son entonces el 173, que desarrolla lo relativo a la violación, y el 173 bis, que desarrolla lo relativo a la agresión sexual, ambos del Código Penal. La reforma responde a un vacío legal que surgió tras la prohibición del matrimonio infantil, cuando no se establecieron de forma expresa sanciones para relaciones entre adultos y menores que fuera en ese contexto. La pena máxima por violación ya no será 12 años, sino 14 años de prisión inconmutables. Esto es muy importante, y lo más relevante de esta iniciativa es que no busca tanto castigar, ciertamente hay que castigar a los violadores, sino prevenir. El decreto también incluye disposiciones relacionadas con la prevención, atención a víctimas y acciones de información dirigidas a la población. De acuerdo con datos oficiales, cada año se registran casos de embarazos de menores de edad, muchos vinculados a relacionados con adultos, lo que fue parte del contexto discutido durante la aprobación de la reforma. El decreto deberá ser sancionado por el Ejecutivo y publicado en el Diario Oficial para su entrada en vigencia. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. En otras cosas, un informe advierte que más de 30 puentes del país presentan condiciones críticas previo a la temporada de lluvias, aunque el Ministerio de Comunicaciones asegura que la mayoría de estos son transitables y de bajo monitoreo. ¿Qué más dicen las autoridades al respecto? Se lo preguntamos a María Paula Carranza, que busca respuestas. Hola María Paula, ¿qué te han dicho las autoridades? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Según un informe, al menos 33 puentes en el país se encuentran en estado crítico, a pocas semanas de iniciar de la temporada de lluvia. El estudio elaborado por el sector privado identifica estructuras ubicadas en rutas estratégicas como la CA1, CA2, CA9 Norte y otros corredores clave para el comercio y la movilidad, donde se reportan grietas, desniveles, acumulación de sedimentos y falta de mantenimiento sostenido. Especialistas señalan que estas condiciones podrían incrementar el riesgo ante el aumento del caudal de los ríos durante el invierno, lo que pone en discusión la capacidad de respuesta y prevención en la red vial del país. Sin embargo, durante la ronda se le consultó a la ministra de Comunicaciones, Norma Sea, cómo están llevando estos procesos de mantenimiento en estos 33 puentes. En relación a estas estructuras que hablan de puentes, no todas están en estado crítico, y estamos al tanto y ya los estamos atendiendo por medio de Covial. Quiero también comentarles que es un esfuerzo grandísimo que estamos haciendo porque es muchísima la necesidad que tenemos en infraestructura vial.
Sin embargo, dentro de todo lo urgente, aún así estamos priorizando y parte de estos puentes que se mencionaban, solo quiero comentarles eso, ¿verdad? No todos están críticos, pero Covial ya los está atendiendo y nuestra meta es poder atenderlos antes de lo del invierno. De acuerdo con una solicitud de información al Ministerio de Comunicaciones, los puentes señalados sí los tienen identificados dentro de su red de atención. Sin embargo, la mayoría se reporta como transitables y bajo mantenimiento rutinario. Según el detalle proporcionado, 16 puentes como Cihuacán, Nahualate, Iztacapa y Belice, la mayoría no tienen daños críticos, pero sí requieren mantenimiento constante como pintura, barandeles. Otros 4 puentes necesitan atención por emergencias como Brisas de Moca, Las Pericas, Santa Bárbara y Río Dulce. Más del 45% de los puentes están operando con mantenimiento rutinario. Solo 4 están en emergencia real, varios siguen en evaluación o procesos administrativos, lo que puede retrasar intervenciones. Con información de Mauricio Álvarez e imágenes de Eric Ávila, reportó Paula Carranza. Gracias, Paula. Estaremos pendientes de las conclusiones de este día. Bien, y el encargado de negocios saliente de Estados Unidos en Guatemala, John Bart, y el sucesor de esta persona, Jorgan Andrews, ya sostuvieron una reunión y lo hicieron con el presidente de la República, Bernardo Arévalo, pero también con el canciller Carlos Ramiro Martínez. Durante el encuentro, las autoridades reafirmaron que la relación entre Guatemala y Estados Unidos está basada en temas como la expansión del comercio, el combate al crimen organizado y la migración. Según lo que han informado hasta ahora, ambas partes destacaron la continuidad del trabajo conjunto para fortalecer la seguridad y el desarrollo en toda la región. Vamos al panorama internacional. Irán declaró totalmente abierto el estrecho de Hormuz este viernes, cuando comenzó la tregua en Líbano entre Israel y Hezbollah. 2 acontecimientos que alentaron la esperanza de avanzar en las negociaciones de paz entre Teherán y Washington. Numerosos habitantes del sur del Líbano y de los suburbios de Beirut regresaron a sus hogares. El viernes entró en vigor un alto al fuego de 10 días, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, una de las condiciones de Irán para continuar las negociaciones con Washington, con vistas a lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente. Lo que importa es que volvemos a nuestro pueblo, nuestra ciudad natal, nuestra tierra. No abandonaremos nuestra tierra, pase lo que pase. No sé si mi casa está destruida o no, ni qué le ha pasado. Si está destruida no cambia nada, armaré una tienda de campaña frente a ella y me quedaré allí. Dormimos en la playa durante 10 días. Nadie ni siquiera nos miró, nadie nos ayudó. La población hizo caso omiso de las advertencias del ejército israelí, que pidió a los desplazados por los combates que se abstengan de regresar inmediatamente al sur. El área entre la zona de seguridad y la línea del río Litani, que actualmente se encuentra bajo nuestro control de fuego, aún no ha sido despejada de terroristas y armas. Esto deberá llevarse a cabo ya sea por medios diplomáticos o mediante la actividad militar continuada de las FDI una vez que termine el alto al fuego. Si se reanudan los combates, los habitantes que regresen a la zona de seguridad deberán ser evacuados para permitir que se complete la misión. Justo antes de la entrada en vigor del alto al fuego, ataques israelíes mataron a al menos 13 personas en Tiro, en el sur del Líbano, según autoridades locales. Por su parte, hasta último momento Hezbollah siguió reivindicando ataques contra el norte de Israel y contra el ejército israelí en territorio libanés. El movimiento proiraní afirmó que sus combatientes mantendrán el dedo en el gatillo si Israel viola el cese de hostilidades. El conflicto comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero y Líbano quedó involucrado cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo. Según el Ministerio de Salud, más de 2.200 personas han muerto del lado libanés desde entonces. La ONU estima que 1 millón de personas, una quinta parte de la población del país, se han visto desplazadas por el conflicto. Recibido por una multitud enardecida bajo un calor sofocante, el Papa León XIV celebró el viernes una misa en Duala, en el tercer día de su visita a Camerún, marcada por constantes llamados a la paz y su denuncia de tiranos que devastan el mundo.
El Papa León XIV celebró el viernes una misa multitudinaria en Douala en el tercer día de su visita a Camerún. Bajo un calor sofocante, más de 120.000 personas participaron en la celebración en la explanada del Estadio Japoma, donde el pontífice llegó en papamóvil entre cantos, percusión y fieles que agitaban ramas de la paz. En su homilía, el Papa instó a rechazar la violencia y asumir un papel activo en el futuro del país. Despite the richness of the land in Cameroon, a pesar de la riqueza de la tierra de Camerún, muchas personas viven en la pobreza, tanto material como espiritual. No cedan a la desconfianza ni al desaliento. Rechacen toda forma de abuso o de violencia que engaña prometiendo ganancias fáciles, pero endurece el corazón y lo vuelve insensible. easy gains, but hardens the heart and makes it insensitive. Durante su gira, León XIV ha endurecido su tono frente a los conflictos y desigualdades en un país rico en recursos naturales, pero marcado por profundas brechas sociales y tensiones internas. Camerún dispone de abundantes recursos como petróleo, maderas preciosas, cacao, café o algodón, así como vastos yacimientos mineros que desde hace décadas atraen a grupos extranjeros y a élites locales. En Douala, capital económica del país, miles de fieles esperaron durante horas bajo más de 30 grados para verlo en una muestra de fervor popular. El Papa no es un presidente cualquiera, es un presidente que reúne a todo el mundo. Es un mensaje internacional porque te encuentras junto a no cristianos, junto a musulmanes. Es realmente muy variado. Es un mensajero de paz, un mensajero de reconciliación. Es alguien que toca el corazón de las personas. Un mensaje de la reconciliación. Es alguien que toca el corazón. Alrededor del 37% de los cerca de 30 millones de habitantes de Camerún son católicos y la Iglesia gestiona una amplia red de hospitales, escuelas y obras caritativas en el país. Antes de Camerún, el líder de los 1.400 millones de católicos realizó una histórica visita a Argelia y tras esta etapa continuará su gira en Angola y Guinea Ecuatorial hasta el 23 de abril. Un ataque atribuido a Ucrania dejó al menos a 2 personas fallecidas y también una alerta para las autoridades, esto en el puerto de Tuapse, en Rusia. Según las autoridades regionales, el hecho ocurrió en las instalaciones portuarias ubicadas en la costa del Mar Negro. El gobernador de la zona ha explicado que el ataque provocó daños en la infraestructura y activó los operativos de emergencia. El puerto de Tuapse es considerado un punto estratégico para las actividades energéticas y comerciales. El incidente se da en medio del contexto del conflicto entre ambos países que continúa generando repercusiones regionales. Y el Comando Sur de Estados Unidos inició en El Salvador un entrenamiento con militares y policías de la región centroamericana para enfrentar las amenazas transnacionales como el narcotráfico y las pandillas. El Comando Sur de Estados Unidos inició el jueves en El Salvador un entrenamiento con militares y policías de la región centroamericana para enfrentar las amenazas transnacionales como el narcotráfico y las pandillas, informaron fuentes oficiales. Más de 1.200 efectivos militares y de seguridad pública de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras, República Dominicana y Costa Rica entrenarán hasta el 27 de abril en el CENTAM Guardian 26, un evento que se realiza cada año en la región desde 2022. CENTAM Guardian 2026. CENTAM Guardian 2026 es más que un simple ejercicio de entrenamiento, es una demostración viva del poder de la cooperación. Nos reunimos como una fuerza de tarea combinada, conjunta, multinacional y unida en su propósito, para disuadir y entrenar con el fin de contrarrestar amenazas comunes a todos nuestros pueblos y para fortalecer nuestra capacidad colectiva de responder a crisis, ya sean de origen natural o provocadas por el hombre. Los ejercicios empezaron en una base militar en Ilopango, al este de San Salvador. Este importante ejercicio está enfocado en operaciones de respuesta rápida en tierra, mar y aire, a fin de contrarrestar las amenazas de narcotráfico, crimen organizado, maras y pandillas, migración ilegal, tráfico de armas y trata de personas que afectan en los puntos fronterizos.
El Comando Sur, con sede en Florida, ha estado al frente desde septiembre pasado en operaciones antidrogas en aguas del Caribe y Pacífico, donde han muerto en ataques estadounidenses al menos 177 personas, según un recuento de la AFP. Los bebés de 0 a 12 meses son los más vulnerables ante el brote que vive Guatemala por el sarampión. 4 bebés han fallecido a la fecha por esta enfermedad, pero ¿cómo podemos proteger a nuestros pequeños? Se lo preguntamos a un especialista, gracias a Mabel Saucedo, que está con un pediatra. Ella nos va a explicar un poco de los consejos para nosotros. Adelante. Elsa Mariana, buenas tardes y amigos de Guatevisión, buen provecho. Efectivamente, estamos dando seguimiento al tema de sarampión en Guatemala, y es que recordemos que el Ministerio de Salud oficializó 2 muertes más el día de ayer que se refieren a bebés de entre 0 y 11 meses. Ellos fueron los casos de Quiché y Totonicapán respectivamente. Hasta el momento son más de 4.100 casos de sarampión que se tienen en el territorio nacional. Ante ello, hoy estamos con la doctora Mercy Sarabia, ella es médico pediatra, a quien le damos la bienvenida, doctora, para que usted nos pueda ampliar detalles sobre otras medidas preventivas, sobre todo en bebés de entre 0 y 12 meses, porque recordemos que la vacuna normalmente se coloca al año, ¿verdad? Buenas tardes, gracias por la oportunidad. La verdad es de que lo más importante acá es primero evaluar los esquemas de vacunación, siempre que el bebé esté al día con sus demás vacunas. Y como comentamos, pues es importante colocar la dosis 0 de sarampión SPR, que está autorizada desde hace aproximadamente 2 a 3 semanas por Ministerio de Salud, también en Seguro Social, para que sea colocada con niños con 6 meses cumplidos a 11 meses cumplidos. Entonces, por favor, a las mamis, a los papis allá en casita, revisemos los carnets de nuestros hijos y llevemos a esos bebecitos menores de 1 año a colocar la dosis 0, ¿verdad? En nuestro centro de salud exijamos esta vacuna que está autorizada, que se le puede colocar, es segura, no tengamos miedo, ¿verdad? Es una vacuna bastante inocua, no da muchos síntomas y realmente protege hasta un 97% de las formas graves de sarampión, y si a nuestro hijo le va a dar de una manera más suave. Otro factor de riesgo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la nutrición de nuestros niños. Por favor, ¿verdad, mamis? En estos momentos es donde más tenemos que dar prioridad a la lactancia materna, y cuando iniciemos la alimentación complementaria a los 6 meses, recordemos que la base de nuestro bebé sigue siendo la lactancia materna. La alimentación complementaria debe ser despacio, guiada, pero siempre que no se corte la lactancia. Algunos síntomas y también de alarma o de alerta para que no pase a una gravedad mayor en el sarampión con estos bebés. Sí, gracias. Pues lo más importante es mantener la estabilidad en los demás síntomas. Si mi niño empieza con fiebre, pues manejarle la fiebre. Si mi hijo está con mucha diarrea, pues darle suero oral, que también es seguro desde la etapa recién nacido. Y pues ante todo, pues consultar, ¿verdad? Porque los exámenes de laboratorio pertinentes los realizan el Ministerio de Salud en los hospitales públicos, en el Seguro Social, porque los hacen a través del Laboratorio Nacional de Salud. Entonces, para confirmar sarampión, tenemos que tener caso sospechoso. Y ya como caso sospechoso, si yo llevo a mi hijo, le van a empezar a hacer exámenes. No sintamos miedo, ¿verdad? Tenemos que acudir, buscar la atención, ver si tiene, seguir con los lineamientos que me indiquen, más de aislamiento también, porque es muy contagioso. A veces es difícil que se pueda ubicar qué tipo de enfermedad tienen los bebés, pero ¿qué signos se pueden observar? Claro, normalmente pues empiezan con cuadros febriles, muchas veces tienen conjuntivitis, es decir, mucha inflamación a nivel de sus escleras, lo que está blanquito normalmente se pone rojo, puede haber como asociado secreción o chelitos, puede haber mucho lloriqueo, o sea, llora mucho el ojo, y después empiezan con un rash que es tipo rosado, pequeño, a veces plano y junto entre sí las lesiones, y empieza en cabeza y se disemina hacia todo el cuerpo. No respeta, ¿verdad? Recordemos que hay enfermedades como pie, mano, boca, que está muy localizada, ¿verdad? Pie, mano, nalguitas, boquita. El sarampión es diseminado. También puede tener vómitos, diarrea, que no quiera comer. Y en síntomas más, cuando se asocia a neumonía, síntomas respiratorios, tos, dificultad para respirar, mucho moquito, y ya cuando el paciente está con síntomas de encefalitis, pues convulsiones, o puede tener tendencia a estar con mucho sopor o sueño.
Gracias, doctora, por esa explicación. Tómelo en cuenta, sobre todo si usted tiene a bebés menores de 1 año, pero también en el caso de que tenga niños mayores de 1 año, también puede realizar la vacunación. Recuerde que es una dosis a los 12 meses, un refuerzo a los 18, pero ahora ya se ha oficializado entonces que los bebés de entre 6 a 12 meses, a menos un día, entonces pueden tener esta vacuna cero, que es un refuerzo previo a la vacunación completa que va a tener. Así que es parte de la información que tenemos. Con imágenes de Esvin García, soy Mabel Saucedo, regresamos con ustedes. Y tras una persecución policial, un hombre fue detenido por las autoridades. Agentes policiales confirmaron que han detenido a un hombre ya identificado como Manuel N., de 27 años, alias Shaggy. También se habla de una persecución que finalizó en el kilómetro 61.5 de la ruta interamericana. En este procedimiento, el detenido conducía un camión valorado en $500,000 de quetzales. Y es que había sido robado momentos antes en el libramiento de Chimaltenango. El detenido es sospechoso de formar parte de una estructura de criminales que precisamente roban este tipo de transportes con cargamentos en distintos puntos del país. Con el operativo, la PNC reporta 16 vehículos recuperados en ese mismo departamento en lo que va del año. Y un cadáver fue abandonado en plena carretera. El hallazgo tuvo lugar en el kilómetro 40 de la carretera hacia San José Pinula y que conecta con Palencia. Los bomberos voluntarios ya han localizado ese cadáver y han dado el reporte necesario. Hasta el momento no ha sido identificado. El cuerpo se encontraba envuelto en sábanas. De inmediato se coordinó con otras autoridades para tomar el caso. Y un tiroteo aterró hoy a los habitantes de la zona 11 de Misco cuando una mujer fue blanco de criminales armados. Poco después, agentes de la PNC arrestaron a 3 individuos como sospechosos de ese ataque. Carlos, de 19 años, Andy, de 21 y Lester, de 23, son del barrio 18 y tenían en su poder una pistola con municiones que servirá como evidencia en su contra, ya que con ella precisamente atacaron a la mujer que salió herida. Tras verificar la información de la víctima del atentado, ella tenía una orden de captura por extorsión, además de contar con antecedentes por ese mismo delito que datan de 2020. La hipótesis señala hasta el momento que el ataque pudo ser derivado de una rivalidad entre pandillas. 9 allanamientos en la zona 16 de la ciudad de Guatemala han tenido lugar, y es que son dirigidas por la Fiscalía de Adolescentes en conflicto con la ley penal. Según las investigaciones preliminares, los operativos se realizan para establecer lo que ocurrió recientemente, una balacera registrada el pasado 21 de febrero. El objetivo de estas acciones es recabar evidencia que permita fortalecer un caso abierto. Y vamos ahora a un reporte de mercadería ilegal. Mucha precaución con esto. Las autoridades han reportado el decomiso de mercadería que habría ingresado a Guatemala evadiendo controles aduaneros en puestos de control interinstitucionales. El operativo fue realizado en Pajapita, San Marcos, y esto lo hizo el personal de la Superintendencia de Administración Tributaria en coordinación con el Ministerio de Gobernación y el Ejército de Guatemala, además del Ministerio Público. Según lo que se sabe hasta ahora, localizaron un camión que transportaba 50 cajas de caracol crudo y 200 con filete de tilapia. Las autoridades han explicado que estos productos no contaban con controles sanitarios, por lo que es peligroso consumirlos para la familia. Y la Fiscalía contra la Propiedad Intelectual hizo un allanamiento en una agencia aduanera como parte de una investigación que está en desarrollo. Las acciones se desarrollaron en seguimiento a 11 denuncias por posibles violaciones a los derechos de la propiedad intelectual. Según los reportes de las autoridades, las denuncias fueron presentadas por representantes de marcas internacionales relacionadas con la importación de mercancía que presuntamente estaba siendo falsificada. Como resultado, fueron secuestrados 225 bultos que contienen prendas y accesorios como camisetas, bolsos y calcetines que se cree también era producto de contrabando. Y un salvadoreño fue enviado a juicio por la muerte de un niño en Olintepeque, Quetzaltenango. La víctima fue apuñalada 15 veces, según dio a conocer en ese momento en la audiencia la autoridad. Lucero Zapalú tiene el reporte completo.
El salvadoreño Daniel Alexander Martínez Marín fue enviado a juicio ya que es señalado por el Ministerio Público como principal sospechoso por la muerte de Jonathan Vázquez, un niño de 12 años que murió a causa de múltiples puñaladas en un hecho de posible asalto. En audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal, donde el sindicado participó de manera virtual, se dieron a conocer los detalles y la hazaña con la que se asesinó al menor. Los familiares de la víctima se han constituido como querellantes adhesivos en el caso para pedir justicia por Jonathan, de 12 años. El hecho se registró el 14 de septiembre del año pasado en Llanos de la Cruz, en el municipio de Olintepeque, Quetzaltenango. En la próxima audiencia se presentarán pruebas del hecho como prendas de vestir del sindicado manchados de la posible sangre del menor, reportó Lucero Zapalú. Y de regreso en la capital guatemalteca, la Contraloría General de Cuentas ha denunciado ante el Ministerio Público a funcionarios de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala por presuntas irregularidades en la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, antes conocido como Mateo Flores. Y es que el proyecto quedó inconcluso pese al pago de más de 9.5 millones de quetzales. Andrea Domínguez nos dice qué pasará con nuestro Estadio Nacional. Andrea, buenas tardes. ¿Qué sabemos hasta ahora? Muy buenas tardes, Elsa Mariana, para ti y para quienes nos sintonizan, qué gusto poderles acompañar. Como muy bien lo indicas, se han presentado al menos 12 denuncias en contra de quienes integraron no solo la Junta de Licitación, sino quienes aprobaron dicho proyecto que quedó inconcluso. El cierre del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores comenzó el pasado 6 de enero de 2025, un proyecto que debía entregarse el 6 de diciembre, pero que hasta la fecha nunca tuvo un avance más allá del 29%. Las autoridades de la Contraloría han denunciado a quienes integraron la CDAG en ese momento con la aprobación de dicho proyecto. Según la auditoría de la Contraloría General de Cuentas, se desembolsaron más de 9.5 millones de quetzales, aunque la obra únicamente alcanzó un avance del 29.92%, lo que provocó la rescisión del contrato con la empresa constructora Bremar S.A. El informe señala fallas desde el proceso de licitación, donde se habrían omitido criterios técnicos clave para evaluar la experiencia de los oferentes, además de la falta de requisitos esenciales como garantías, fianzas y constancias legales. La Contraloría también establece que la Junta de Licitación adjudicó el proyecto a una empresa sin trayectoria comprobada en infraestructura deportiva especializada, mientras autoridades internas aprobaron el proceso pese a las inconsistencias detectadas. El caso podría representar una posible afectación económica superior a los 32 millones de quetzales, monto que ahora es investigado por el Ministerio Público. El diputado Orlando Blanco indicó que la denuncia surge de una auditoría solicitada desde el Congreso y advirtió que existen indicios de posibles delitos, además de señalar que algunos implicados aún mantienen vínculos con la CDAG. Actualmente, la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores pasó a ser administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo nuevo convenio elevó el costo total del proyecto a 63.6 millones de quetzales, casi el doble del monto original. El 26 de marzo de este año, la CDAG confirmó que la remodelación pasó a ser administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para garantizar mayor transparencia y abrir la participación de empresas internacionales. El presidente de la CDAG, Francisco Ardón, explicó entonces que el aumento se debe a que el convenio incluye otras mejoras que antes no estaban contempladas, como la nueva pista de atletismo, iluminación LED, 27,000 butacas y maquinaria para mantenimiento del césped. Del monto total, el PNUD cobrará 3% por gastos operativos y 5% por administrativo, lo que suma cerca de 5 millones de quetzales. Según Ardón, el costo directo de la obra ahora ronda los 58 millones. Se ha solicitado una postura a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala respecto a las acciones interpuestas por la Contraloría General, pero al cierre de la nota no se han obtenido, mientras que la finalización ahora con este nuevo proyecto se estima para septiembre de 2027. Con información de Sandy Pineda e imágenes de Juan Diego González, reportó Andrea Domínguez.
Y tras una temporada bien interesante en la élite del fútbol nacional, el Deportivo Achuapa llega al final de este ciclo en la Liga Nacional. Y es que el conjunto cebollero no logró sostener la categoría y ahora se prepara para disputar sus últimos 2 partidos antes de despedirse oficialmente. Kevin Gordillo tiene más. Deportivo Achuapa le dice adiós a la Liga Nacional. El conjunto cebollero es el primer descendido de la temporada, tras una campaña que nunca logró encontrar regularidad. A lo largo del torneo, Achuapa dejó escapar puntos claves, especialmente en casa. Tuvo una racha de resultados negativos en momentos determinantes. En la recta final, las derrotas terminaron por sentenciar su destino, dejándolos sin opciones matemáticas de salvar la categoría. Con apenas 43 puntos en la tabla acumulada, el equipo no logró competir ante rivales directos y fue perdiendo terreno jornada tras jornada, hasta quedar condenado al descenso. A pesar de ello, el calendario aún marca 2 últimos partidos para cerrar su participación en la Liga Nacional. Primero visitará Cobán Imperial y luego se despedirá en casa ante Antigua GFC, en lo que será su último partido en la máxima categoría. Al menos por ahora, será una oportunidad para cerrar con dignidad, pensar en la reconstrucción y comenzar a planificar el camino de regreso. Achuapa baja de categoría, pero la historia no termina aquí. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Y a falta de 2 jornadas en el fútbol nacional, 5 equipos siguen comprometidos y el segundo boleto de descenso aún no tiene dueño. Y es que ahora se vive la recta final con mucho drama, pero a continuación tenemos un resumen para ponerles en contexto. Con el Deportivo Achuapa ya despidiéndose oficialmente de la Liga Nacional y con su lugar asegurado en la primera división, todas las miradas se centran ahora en el vacío que queda. El drama apenas comienza porque solo queda un cupo pendiente hacia el descenso y 5 equipos están caminando sobre la cuerda floja. Y ahí es donde comienza el verdadero drama. A falta de 2 jornadas, la pelea por no descender está completamente abierta. Tran arranca en zona roja, igualando puntos con Guastatoya y Malacateco. Mientras que Cobán Imperial y Comunicaciones apenas tienen un pequeño margen de error. Pero el calendario puede ser decisivo. En la próxima jornada, Mictlán recibe a Xelajú y obligado a sumar sí o sí. Guastatoya visita a Comunicaciones en un duelo directo que puede unir a cualquiera. Y Malacateco enfrenta a Antigua, otro rival complicado. Para la última fecha la tensión será máxima. Mictlán visitará a Aurora, Guastatoya se medirá ante Marquense y Malacateco cierra en casa contra Comunicaciones. Partidos directos, presión total y margen de error prácticamente inexistente. Hoy, la única certeza es esta: Achuapa ya descendió, pero el segundo boleto sigue sin dueño. 2 jornadas y 5 equipos jugando con el fantasma del descenso. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Ha sido un placer informarles. Les invitamos el fin de semana a estar con nosotros también y el lunes a la 1 del día aquí mismo en Noticiero Guatevisión y Prensa Libre Radio les estaremos esperando. Hasta entonces.